Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga ricamente. Somos bendecidos por el Señor al tener esta oportunidad de poder estudiar la palabra del Señor y de poder estar en su presencia como iglesia. Así que sean todos bienvenidos a este espacio que podemos tener mediante este medio. Seguramente ustedes están en sus casas allí compartiendo y damos gracias al Señor por esto. Y vamos a orar al Señor en estos momentos dándole gracias y pidiéndole de su ayuda también mientras compartimos esta transmisión para que otros puedan ser partícipes también, para que otros puedan estar escuchando la palabra de Dios. Podemos orar al Señor. Amén. Usted me acompaña desde allí, vamos a orar al Señor y luego vamos a leer la palabra del Señor Jesús. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Jesús, por esta oportunidad de estar reunidos, congregados, Señor, en un espíritu, Señor, mediante tu espíritu, Jesús, congregados nosotros en esta hora. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de buscar de ti, de tu presencia en esta hora, Jesús. Señor, que tú puedas estar tomando el control de todas las cosas, Cristo. Señor Jesús, que tú puedas estar, Señor, bendiciendo estos momentos, Señor. Jesús, usando mi vida, Señor, para tu gloria y tu honra. Y bendiciendo, Señor amado, a todos aquellos que se están conectando en esta hora, Señor, mediante esta transmisión, Jesucristo. Señor, bendice, Señor amado, a cada uno de mis hermanos, Jesús, que está conectándose, Señor, que tiene deseos de escuchar tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Y Jesús, ayúdanos, Señor, por sobre todas las cosas, a ser verdaderamente hacedores de tu palabra, Señor, y no solamente oidores, Señor Jesucristo. No, Señor, queremos practicar, queremos hacer, Señor, un hábito, hacer habitual, Señor, el practicar tu palabra, el obedecerte, Señor. Ayúdanos, Jesús. Entendemos como iglesia que estamos flaqueando en esto porque tú nos vienes hablando, Señor, hace tiempo. Jesús, que podamos reaccionar, Señor, que podamos reaccionar antes que sea tarde, Señor. Jesucristo, que podamos reaccionar a tu llamado, Señor, que podamos reaccionar, Señor amado, a tu voz. Jesús, que podamos reaccionar, que pueda ser movida nuestra voluntad, Señor. Oh Jesús, para poder seguirte, para poder, Señor amado, hallar el descanso. Oh Jesús, para poder, Señor amado, oh Señor, ser agradable, Señor, delante de tu presencia, Cristo. Oh, que cada uno de nosotros hoy pueda ser transformado por tu palabra, Señor. Jesús, anhelamos ser transformados por tu palabra, Señor. Jesús, anhelamos que tú obres, Señor, conforme a tu voluntad, Señor Jesucristo. Que cada uno de nuestros corazones pueda ser entregado en tus manos en esta hora. Que tú puedas tomar nuestros pensamientos, Señor, todo lo que hay en nosotros, Señor Jesús, y puedas hacer conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tus propósitos, tus planes, Señor, como tú lo has pensado en esta hora, Cristo. Obra, Señor Jesús, en cada hogar, obra en cada hermano, Señor, que se está conectando. Obra, Cristo Jesús, en tu nombre, y toda la gloria, la honra y la alabanza es siempre para ti, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Y como habrá visto en la publicación, en la invitación que hemos hecho a participar
de esta transmisión de la palabra, del compartimiento de la palabra del Señor, hemos puesto un título a este mensaje y es sosegado o altercando. Y podemos ver algo de esto en la palabra de Dios en Romanos, capítulo 9. Usted puede buscar allí en su Biblia, en su hogar, acompañarme a leer este pasaje de la palabra de Dios en Romanos, capítulo 9, versículo 20. Vamos a leer 20 y 21. Ahí en Romanos, capítulo 9, versículos 20 y 21. Y dice la palabra de Dios: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y luego sigue haciendo algunas preguntas allí, el pasaje, allí el capítulo, el autor de esto. Y el contexto de estos pasajes, si usted habrá leído, habla de Israel. Y habla aquí de la potestad del Señor para hacer lo que Él quiera, para hacer las cosas como Él quiere, donde Él quiere, con quien Él quiere, para hacer como Él quiere cada cosa, cada propósito que Él quiere llevar a cabo. Y he tomado estos pasajes como centro un poco de todo esto. Y vamos a hablar un poco acerca de esto que habla el versículo número 20. Oh, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Y qué es altercar? Seguramente tenemos alguna idea acerca de lo que es altercar. Pero algunas definiciones dicen que altercar es discutir con tenacidad sobre un tema. Dice que altercar, y quiero que podamos tener presente estos conceptos, estos significados de lo que es altercar, que lo podamos tener presente durante todo el desarrollo de esta palabra, para que podamos entender lo que Dios nos quiere transmitir. Dice que entonces altercar es discutir con tenacidad sobre un tema, es disgustar, porfiar, es cuestionar también, altercar, es empeñarse en algo, es enfrentarse u oponerse. Altercar también es lidiar o luchar. Todo esto significa altercar. Entonces, discutir, porfiar, disgustar, cuestionar, empeñarse con algo, enfrentarse u oponerse, o lidiar y luchar. El hombre alterca con Dios. Nosotros muchas veces altercamos con Dios. Muchas son las veces que altercamos con Dios. Y podemos ver en esta noche algunos puntos importantes sobre esto. ¿Y por qué no debemos altercar con Dios? En primer lugar, la pregunta que nos podemos hacer es acerca de qué altercamos con Dios. Porque dice aquí, bueno, la frase más antes: oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y nos podemos preguntar entonces acerca de qué altercamos muchas veces con Dios. Fijémonos que ninguno de nosotros le discute a Dios acerca de temas como su creación, acerca de temas como lo es la salvación, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros le discutimos a Dios acerca de su amor,
el amor que Él tiene por nosotros. Ninguno de nosotros alterca o discute con Dios acerca de diferentes modos de proceder que Él haya tenido, como vemos o conocemos a lo largo de la palabra del Señor. Diferentes enseñanzas, diferentes planes que el Señor haya dispuesto allí en su palabra. Ninguno de nosotros nos vemos altercando con Dios, ¿no? Acerca de estas cuestiones que son un poco básicas y que son importantes también. Pero sí hay algo en lo que constantemente nos encontramos altercando con Dios, discutiendo, cuestionando, enfrentándonos, oponiéndonos, lidiando o luchando. Sí hay algo con lo que altercamos con Dios y es en su trato personal con cada uno de nosotros. Altercamos con Dios en su modo de formarnos. Altercamos con Dios en su modo de transformarnos. Altercamos con Dios en su modo de disciplinarnos, de disipularnos, en su modo de llevar adelante nuestras vidas. Altercamos con Dios en su trato personal. Y lo deja en evidencia a esto los versículos que hemos leído. Porque después de esa pregunta dice el pasaje, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y el 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Está hablando de la formación que Dios hace con nosotros, de cómo Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Esto deja en evidencia cómo muchas veces nosotros altercamos con Dios y tenemos este tipo de problemas con el Señor. Para esto es sumamente importante que podamos entender nuestra posición aquí y la posición de Dios, para poder dejar de altercar con Él, en primer lugar, como hemos visto. Y hay algo que debemos entender en el fondo de nuestro corazón, porque esto que voy a decir seguramente va a ser algo conocido a sus oídos, va a ser algo conocido a mis oídos. Pero realmente nos debemos preguntar si lo entendemos en nuestro corazón y si realmente actuamos conforme a ello. Lo que debemos entender es que yo soy el formado y el Señor es mi formador. Para dejar de altercar con Dios, debo entender que el Señor es mi formador y yo soy el formado. Y podemos leer un pasaje más en Isaías capítulo 45. Podemos leer Isaías capítulo 45, versículos 9 al 12. Isaías 45, 9 al 12. Y dice, ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos
y a todo su ejército mandé. Yo, dice el Señor, mis manos son las manos del Señor las que forman nuestra vida. El Señor formó nuestra vida cuando Él nos creó allí en el vientre de nuestra madre. Bueno, vemos más en realidad al principio cuando Él forma al hombre y a la mujer con sus propias manos, el Señor lo hace. Y luego habla el salmista de cómo todos nuestros tejidos fueron hechos allí por el Señor en lo oculto. Dice, allí en el vientre de nuestra madre solo era el Señor quien estaba trabajando en eso. Luego nosotros perdimos la imagen y semejanza a la que estábamos hechos al principio, y el Señor sigue constituyéndose como nuestro formador, quien nos forma, quien nos realiza, quien nos hace. Entonces debemos entender esto en primer lugar. Y podemos leer otro pasaje allí en Jeremías. Dice allí, para tener en cuenta de Isaías, antes que leamos Jeremías, de Isaías, capítulo 45, los pasajes que hemos leído, dice la traducción del lenguaje actual. Dios dijo, el barro no le dice al alfarero, ¿qué estás haciendo? Ni la vasija lo critica, diciendo, tú no sabes trabajar. Un hijo no le reprocha a sus padres el haberlo traído a este mundo. Por eso yo, el Dios Santo que formó al pueblo de Israel, les digo, ustedes no pueden pedirme cuentas sobre el futuro de mi pueblo, ni enseñarme lo que debo hacer. Yo hice la tierra y a sus habitantes. Yo extendí el cielo con mis manos y allí coloqué los astros. Y dice el Señor allí en otra versión, en la palabra de Dios para todo, dice, pobre de la vasija de barro que se pone a discutir con el que la hizo, siendo que es una vasija como cualquier otra. ¿Acaso dice la arcilla al que la trabaja, qué es lo que haces? ¿O no te quedó bien lo que hiciste? Pobre del hijo que le dice a su papá, ¿por qué me engendraste? O a la mamá, ¿por qué me trajiste a este mundo? Esto dice el Señor, el Santo de Israel, el que lo hizo. ¿Es que me van a ustedes enseñar a ser hijos o me van a dar lecciones sobre lo que debo hacer? El Señor implanta allí su autoridad y su posición ante nosotros. Es Él quien nos hizo y es Él quien nos forma. No somos nosotros mismos. Muchas veces creemos que nuestra forma la vamos adquiriendo nosotros mediante logros, mediante talentos, mediante preparaciones, mediante diferentes léxicos, mediante diferentes ocupaciones, mediante diferentes estudios, mediante diferentes preparaciones. Pero aquí el Señor deja en claro que es Él quien nos forma y quien está formando nuestra vida, quien nos está haciendo, realizando. Y podemos leer allí en Jeremías, ahora sí, Jeremías, capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Dice la señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano.
y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Muchas veces nosotros compartimos este mensaje. Muchas veces nosotros leemos este pasaje y seguramente es conocido a nuestros oídos. Pero ¿cuánta práctica hay en este pasaje? Dice el Señor: así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y veamos un detalle también allí en el versículo 4. Dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Según le pareció mejor hacerla, dice la traducción del lenguaje actual, hasta que la vasija quedara como él quería. Y dice otra traducción, la palabra de Dios para todo, hizo otra hasta que quedó tal como él quería. Y esto es algo que nosotros debemos entender profundamente. Y es que el Señor está transformando nuestras vidas y Él quiere transformar nuestra vida a tal punto de que nuestras vidas queden como Él quiera que queden. Recuerde que nosotros somos esas vasijas. Y si suceden cosas en nuestra vida o si el Señor está tratando, nosotros no tenemos que poner límites, porque es como Él quiere que quede la vasija. Dios está tratando con nuestras vidas y quizás hay preguntas en tu corazón o en mi corazón. Quizás hay disciplinas o tratos de parte de Dios y quizás hay preguntas como ¿hasta cuándo? ¿O cuánto más, Señor? ¿No es ya suficiente? Como el Señor dijo hace unos días atrás, hace mucho que vengo trabajando con ustedes. Y quizás para nosotros como humanos, ¿no? Decimos, ¿no es suficiente ya? ¿Hasta cuándo? ¿No? Y pensamos que esto tiene un límite, ¿no? Y es que debemos entender esto en nuestro corazón, que al ser Él mi formador, el alfarero, y yo ser su vasija, nunca es suficiente hasta que Él lo decida. Imagínense que a nuestra propia opinión podemos decir, bueno, pero Dios ya me ha disciplinado mucho. Bueno, pero Dios ya ha tratado mucho conmigo. Bueno, pero ya me arrepentí muchas veces. Queridos, es hasta que Él lo decida. Dice que Él volvía a hacer la vasija, que la vasija se echó a perder en sus manos, pero la volvía a hacer según le parecía mejor. Dice, hasta que quedara tal como Él quería, como Él deseaba. Y es que nosotros necesitamos someternos a ese formador. Necesitamos someternos a Cristo, nuestro formador, nuestro alfarero, y dejar de preguntar hasta cuándo. Dejar de preguntar cuánto más, Señor. Dejar de preguntar, no es suficiente ya, no es mucho lo que has tratado conmigo. Dejar de preguntar porque el Señor está mejorando nuestras vasijas. El Señor está formando nuestras vidas. Él es quien forma
no nosotros. Como dije recién, nos podemos formar en diferentes áreas, nos podemos formar en diferentes tipos de cosas que nosotros podemos pensar, pero es Él quien forma nuestra vida, quien nos asemeja a Cristo cada día más. El llamado a dejar de altercar con Dios tiene que ver con poder entender este primer punto. Cuando entiendo que el Señor es mi formador, que el Señor es mi alfarero, entiendo que son sus tiempos, sus formas, sus deseos, su todo. Cuando entendemos eso, podemos dejar de altercar con Dios, dejar de discutir con Dios acerca de su trato conmigo y puedo someterme finalmente y humillarme. Podemos leer allí un pasaje en Éxodo. Podemos leer Éxodo capítulo 6. Éxodo, podemos leer capítulo 6, versículo 6. Éxodo capítulo 6, versículo 6 al 9. Yo se lo voy a leer en la traducción de Palabra de Dios para Todos. Ustedes lo pueden leer allí en su Biblia. Y dice el versículo 6, por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor y los salvaré. Les daré la libertad y no seguirán siendo esclavos de los egipcios. Usaré mi gran poder para castigar a los egipcios y luego los liberaré a ustedes. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Y ustedes sabrán que fui yo quien los rescató de la opresión de los egipcios. Los llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, a Isaac y a Jacob, tan cierto como que yo soy el Señor, que esa tierra será de ustedes. Entonces Moisés intentó contarles esto a los israelitas, pero no lo quisieron escuchar porque estaban impacientes por todo el trabajo que tenían que hacer. Dice el Señor, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y el Señor dijo estas palabras a Moisés para que se las transmita al pueblo. Y luego esto que el Señor dijo es lo que el Señor intentó hacer en todo el peregrinar del pueblo de Israel por el desierto. Es lo que intentó el Señor hacer. El Señor intentó ser el Dios de este pueblo. El Señor intentó ser su Dios. El Señor intentó ser su guía, su proveedor, su cuidador, su sanador. Intentó ser su formador. El Señor quería formar, quería guiar a este pueblo, pero solo quedó en el intento del Señor. Había un deseo expreso del Señor en estas palabras. El Señor dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, su formador. Pero el pueblo tuvo esto con menor importancia. Como hemos visto, aquí dice que el pueblo no podía escuchar a causa de que tenían muchas tareas para hacer. Dice ahí la Reina Valera que tenían duras a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Dice que no lo tuvieron como importante a esto. Y esto después pasó a mayores porque nunca aceptaron el trato de Dios, nunca aceptaron a su formador, siempre altercaron con Dios
no aceptaron el trato que el Señor quería tener con ellos y las cosas terminaron muy mal, porque luego el Señor se enoja allí y dice que ellos no iban a entrar en la tierra prometida, que solo sus hijos, porque estaba cansado del pueblo. El Señor se cansó. El Señor es mi formador y yo su formado, y sobre esto no hay discusión. No hay discusión. No debemos cansar al Señor con estas cuestiones. Queridos, yo no estoy siendo específica, pero el Espíritu Santo, Él sí puede ser específico en cada caso en particular. Tú sabes en tu corazón en qué estás altercando con Dios. Si no estás permitiendo que Dios sea tu formador, que el Señor Jesús sea nuestro formador, que el Señor Jesús sea nuestro alfarero, si estamos discutiendo, luchando, lidiando con eso. Sobre esto no hay discusión, podemos cansar al Señor. Podemos cansarlo y que Él tome determinaciones sobre nuestras vidas, como lo hizo allí con el pueblo. El Señor tenía este deseo: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero esto no pudo llevarse a cabo allí porque el pueblo todo el tiempo estaba altercando y, y descreditando y diciendo que no a las cosas que el Señor proponía para ellos. El Señor quería alimentarlos a su forma y ellos no. Querían ser alimentados a su parecer, a lo que ellos deseaban. El Señor quería darles de beber a su forma, quería darles descanso a su forma y ellos no querían. ¿Cuánto de esto hay en nosotros? Siempre nos admiramos del pueblo de Israel y hablamos mal de ellos quizás, o pensamos mal en nuestro corazón y nos basamos en ese pasaje que dice que todo eso fue escrito para que nosotros no lo cumpliéramos, para que nosotros no hiciéramos lo mismo, ¿no? Y ya con ese pasaje pensamos que estamos del otro lado, que no hacemos eso. Pero ¿cuánto de esto hay en nosotros? ¿Cuánto estamos altercando nuestro corazón con Dios, luchando con Él para no sujetarme, para no someterme? El punto número 2 es, podemos hacernos la pregunta, más específica: ¿cómo altercamos con Dios? Ya dijimos en qué altercamos y es en esto de que Él es mi formador y yo soy su formado. Ahora, ¿cómo altercamos con Dios? El versículo 20 del capítulo 9 de Romanos que hemos leído al principio, en la segunda parte, dice: dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y también en el versículo que leímos en Isaías 45:9 dice: ¿acaso le dice, la versión actual que leímos dice, acaso le dice la arcilla al que trabaja, ¿qué haces? ¿O no te quedó bien el trabajo que hiciste? Y muchas veces altercamos con Dios en la forma de cuestionamientos o el rechazo de su forma, como decía anteriormente acerca de este pueblo. Y podemos leer allí más específico lo que estaba diciendo recién, que me adelanté. Podemos leerlo allí en Números, capítulo 14, lo que sucedió allí. Podemos leer Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Dice: los israelitas se rebelan contra Jehová. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel,
Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Dice la palabra de Dios que el pueblo se volvió loco en ese momento. Y es que anteriormente en el capítulo 13 habla de la misión de los 12 espías, cómo Moisés envía a estos 12 hombres a reconocer la tierra allí, la tierra prometida. Y vienen estos hombres, como conocemos la historia, con las noticias, ¿no? Y bueno, sucede que solamente fueron dos, Josué y Caleb, que trajeron buenas noticias acerca de esa tierra. Y fueron 10 los hombres que trajeron malas noticias, que habían gigantes, que habían personas hijas de no sé quién, que eran peligrosas, no sé cuánto, que no se podía producir, que no se podía hacer esto, no se podía hacer lo otro. Entonces el pueblo se volvió loco ante esto y inmediatamente expresó nuevamente en forma expresa delante de Dios todos aquellos que había en su corazón, como ellos altercaban, discutían con Dios en su corazón, cómo no estaban de acuerdo y cómo no aceptaban nada de lo que Dios allí ponía delante de su camino. Y aparecían y los por qué, y los por qué, y los por qué, y no hubiese sido mejor acá, y no hubiese sido mejor allá, no hubiese sido mejor este camino, no hubiese sido mejor que nos volviéramos, no hubiese sido mejor que nos quedáramos allá en Egipto. Inmediatamente tomaron una decisión y dijeron: elegimos a alguien que nos lleve de vuelta a Egipto y nos volvemos a Egipto. Tomaron una decisión inmediata allí. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y no hubiese sido mejor. ¿Alterca usted con Dios de esa manera? ¿Alterco yo con Dios de esa manera? Cuando el Señor pone un camino para nosotros, altercamos con Dios. Encima, esta determinación que tomó aquí el pueblo era sobre bases erradas, porque estos hombres cobardes que vinieron con esa mala noticia, no tenía nada que ver con los planes que Dios tenía. Y a veces sucede así, que sin discernimiento, sin nada de espiritualidad, nosotros tomamos allí, altercamos, discutimos con Dios, sin valorar, sin apreciar que los caminos que Dios traza, que el Señor Jesús traza para nosotros, son los mejores. Y su voluntad es la mejor. ¿No hubiese sido mejor, Señor? Quizás muchos de nosotros está así hoy. ¿No hubiese sido mejor? ¿No hubiese sido mejor, Señor? Y dice que el Señor le dijo allí a Moisés en el versículo 11, la Nueva Traducción Viviente, dice que el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán a pesar de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo?
¿Hasta cuándo este pueblo altercará conmigo? ¿Hasta cuándo este pueblo me va a cuestionar todo lo que yo hago sin sujetarse? Imagino que el Señor se preguntaba en sí cuándo le vendrá algo bien a este pueblo. ¿Cuándo enviaré una determinación, una palabra? ¿Cuándo enviaré algo a ellos y que ellos digan, sí, Señor, lo hago? Me sujeto, como lo que tú quieres, descanso como tú quieres, cambio en mí lo que tú quieres que cambie. Tomo las decisiones que tú quieres que tome. Tomo el camino que tú quieres que tome, Señor. ¿Hasta cuándo este pueblo me despreciará? Dijo el Señor allí. Y el Señor quería destruirlos. Dice, ahora inmediatamente voy a enviar una plaga y los voy a destruir, Moisés. Allí hablaba con Moisés. Y Moisés intercedió por el pueblo y dijo, no, Señor, porque si los destruyes, mira, no, los egipcios van a ver que tú los destruiste, que no cumpliste tu promesa de que lleguen allí a la tierra prometida. No los destruyas, Señor, perdónalos. Bueno, dice el Señor, los voy a perdonar, pero no van a entrar a la tierra prometida, porque me despreciaron. ¿Hasta cuándo vamos a altercar? Vamos a discutir, vamos a estar allí en nuestros corazones, no vamos a sujetarnos, no vamos a aceptar las palabras, la dirección que el Señor nos envía. Cuestionamientos o rechazo de su forma. Y hay otro ejemplo que podemos leer allí en Salmos. Podemos ver Salmos, capítulo 8. Salmos, capítulo 8, versículo 4. Vamos a leer la misma expresión, pero de diferentes personas. Dice ahí el Salmo, capítulo 8, versículo 4. Dice allí el salmista David, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Eso dijo David allí. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Eso lo dijo el salmista David allí. Si usted lee en forma de agradecimiento, de gratitud, de humillación, considerando ser nada para el Señor. Y dice, ¿qué es el hombre para que lo tengas en cuenta? Para que lo visites, para que te preocupes. Y vemos allí dice, eso dice una de las traducciones actuales, dice la traducción de Dios habla hoy. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué te acuerdas de él y por qué te preocupas por él? Era una acción de gratitud allí de David. Pero miren la actitud con las mismas palabras, la actitud que tenía Job. Podemos ver Job que estaba pasando momentos difíciles allí. Estaba siendo probado por el Señor. Siempre vemos, bueno, como allí dice, las calamidades de Job y decimos, bueno, pobre hombre, por todo lo que pasó. Pero no vemos lo que realmente el Señor quería hacer con Job, lo que Él probó en Job. Una vez, bueno, estuvimos allí en una enseñanza acerca de la jactancia de Job, cómo el Señor atacó esta jactancia de que él era recto, de que él era esto, era lo otro, presentaba sacrificios por los hijos. Y esa fue una de las cosas que el Señor quería cambiar en él. Y eso es lo que tenemos que ver en las pruebas, en la disciplina, lo que Dios quiere, el fruto que Dios quiere sacar de eso en nosotros. Y dice Job allí 7, podemos leer el capítulo 7. Versículo 17. 7:17. Mira lo que dice Job.
Y dice, ¿qué es el hombre? Dice, miren el título, Job argumenta contra Dios. Contra Dios. ¿Recuerda lo que es altercar? Dice estar en contra o oponerse. Job argumenta contra Dios. Y dice el 17, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Miren el reclamo de Job. Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscare de mañana, ya no existiré. Vieron que eran las mismas palabras que el salmista al principio, pero después sale allí una actitud de ¿hasta cuándo? De que ¿por qué a mí? Ya me quiero morir, decía Job. Ya no quiero atravesar más tu disciplina. Ya desfalleció el corazón de Job y quería abandonar todo. Y dice, ¿por qué me tienes a mí por blanco tuyo? Job le decía, ¿qué tienes contra mí? Él todavía no había podido entender, como vemos al final del libro, cómo Dios se quería mostrar, cómo el Señor se quería mostrar a su vida. Job no podía entender, pero porque había esta actitud en él. Dice, Job argumenta contra Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Mejor no hubiera nacido, dice Job en otra parte, ¿no? Y esta también puede ser otra de los contras que tenemos con Dios, de lo que luchamos, que no queremos pasar por su disciplina, que no queremos seguir siendo tratados por Dios, que queremos abandonar todo ese trato. Pero el Señor nos manda a no desfallecer ante su trato cuando Él habla de la disciplina, sino seguir ejercitándonos en ella, en la disciplina del Señor. Y podemos ver el punto número 3. Ya vimos un punto número 1 que hablaba de Dios como nuestro formador y nosotros sus formados. Hablamos un punto número 2 de cómo altercamos con Dios, que muchas veces hay cuestionamientos, hay rechazos a la forma de Dios, hay porqués, hay hasta cuándo en nosotros, no queremos negar a pasar por la disciplina. Y vemos el punto número 3. ¿Qué sería entonces lo contrario al altercado? Lo contrario a oponerme todo el tiempo, a luchar contra el Señor. Y es llamativo que si vemos lo que es lo contrario al altercado, hay allí una palabra que define lo contrario al altercado y que está en el título, y que es el sosiego. El sosiego. Cuando era chica, esto a veces causa gracia, pero cuando era chica escuchaba muy seguido esa palabra, sosegate. Y sosegate decían. Por ahí las madres, o por ahí mi madre, seguro me está escuchando. No le va a gustar, pero siempre he escuchado a madres, o bueno, a padres también, decir a niños que se portan muy mal esta palabra, sosegate. Y yo pensaba, sinceramente, que era una palabra, ¿cómo decir?, inventada o vulgar muchas veces, ¿no? O cotidiana.
el sosegate. Yo decía, ¿qué significará sosegate? De alguna forma querrá decir portate bien o tranquilízate, porque por ahí va acompañado de algún tirón de orejas o algo, ¿no? Para que el niño se quede allí en el banco. Pero esa palabra era muy común cuando yo era niña. Por ahí sosegate, ¿no? Sosegate, tranquilízate o calmate. Y es eso lo que justamente significa el sosiego. Dice que el sosiego es cuando alguien está sosegado, está tranquilo, sereno o inmóvil. Pero ojo, acá no confundamos las cosas, ¿no? Tenemos que meter este sosiego dentro del contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de nuestra actitud ante el trato de Dios y cómo debe ser la actitud y cómo el Señor nos quiere ante Él, y es sosegado, justamente. La actitud ante su trato debe ser tranquilos, serenos o inmóvil, y que el Señor haga lo que tiene que hacer, porque Él sabe lo que es mejor. Y esto no debemos confundirlo, porque muchas veces vemos personas que quizás son tranquilas, o la vemos y decimos que es serena, y confundimos con humildad, con, ¡ay, qué tranquilo, debe ser muy obediente al Señor! O este hermano, este siervo, este aquí, este allá, no, pero él se porta muy bien. Podemos tener eso como parte de nuestra personalidad, pero eso no tiene nada que ver con ser sosegados en nuestro corazón. Puede ser una persona con estas características, puede estar calmado, puede permanecer inmóvil, puede ser tranquilo, pero tener un altercado terrible interno en su corazón con Dios, con el Señor. Por eso no quiero que confundamos esto, porque seguro decimos, sí, yo soy una persona sosegada, yo soy una persona tranquila, yo soy una persona, o lo contrario, podemos decir, yo tengo un carácter, y no tiene nada que ver con eso. Podemos leer allí a Job nuevamente, cuando va terminando el libro de Job, cuando el Señor ya le tiró varias veces las orejas a Job. Miremos cómo su actitud va cambiando. Y podemos leer allí en Job capítulo 40, versículo 1 en adelante. Y dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Miren lo que le dice el Señor. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. A esto quiere decir a todo lo anterior. Porque si ustedes ven desde el capítulo 38 y el 39, el Señor le hace una serie de preguntas y desafíos a Job muy fuertes. Miren lo que le dice en el capítulo 38. Dice, Jehová convence a Job de su ignorancia. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le dice, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y allí comienzan las preguntas. Dice la primera, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y le hace una serie de preguntas. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿O lo hiciste tú a esto? ¿Dividiste tú el mar? ¿Estuviste hasta el abismo? ¿Estuviste aquí? ¿Estuviste allá? Y comienza a confrontar a Job
acerca de quién era y comienza a mostrarse Dios acerca de quién era Él y quién era Job. Dios tenía que posicionar a Job en el lugar correcto. Job se había estado creyendo muchas cosas y Dios tuvo que ponerlo en su lugar. Por eso dice, es sabiduría contender con el Omnipotente. El que disputa con Dios responda a todo esto. Es decir, si alguien se anima a altercar con Dios, si alguien se anima a preguntarle al Señor, a discutir con el Señor sobre ciertas cosas, entonces que responda a todo lo anterior. A ver si puede responder. Y luego Job aquí en una actitud humillada y de total sosiego responde. Dice el 3, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Ahí Job iba entendiendo un poco los tantos, porque como vimos al principio, ¿no? Estaba muy exaltadito, estaba muy cuestionando a Dios, estaba muy cuestionando el proceder de Dios. Estaba muy valientemente diciendo, mejor me hubiese muerto. Si me habla mañana, le dice Job, ya no voy a estar, porque me voy a morir esta noche. Creyendo que él tenía algún tipo de control sobre su vida. Y ahora Job lo encontramos aquí respondiendo, ¿qué puedo responderte yo si yo soy vil? Soy nada delante de tu presencia. Todas estas preguntas que el Señor hizo anteriormente abrieron los ojos de Job. El Señor le quiso decir con todos estos, ¿dónde estabas tú? Le quiso decir, Job, yo soy el creador, yo soy el formador, yo soy tu formador y tú eres quien se debe dejar formar por mí. Job, este soy yo. Y Job está allí totalmente sosegado ante la presencia del Señor, totalmente humillado. Y él dice, ¿qué puedo responderte? Una vez hablé, ya dije todo lo que tenía que decir y me equivoqué, mas ahora no puedo responderte nada ante esto, Señor. Job iba entendiendo quién era él y quién era el Señor. ¿Qué puedo responder, Señor, ante tu mandato? Si tú me lo dices, es porque debe ser lo mejor. Si tú me dices que debo tomar esta dirección, es porque debe ser la mejor. Si tú me dices que debo cambiar esto, es porque así es, Señor, así debe ser. Ese tipo de sosiego tenemos que tener nosotros. Fijémonos en Salmos capítulo 32, versículo 9. Un versículo que he escuchado mucho decir, pero que ojalá que tomemos la profundidad y tomemos con seriedad lo que el Señor nos dice aquí. Salmos capítulo 32, versículo 9. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice esta traducción Reina Valera contemporánea, escuchen, dice, no seáis como los caballos ni como las mulas, que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la brida y el freno,
pues de lo contrario no se acercan a su amo. Y dice la traducción del lenguaje actual: los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar, hay que ponerles riendas y freno. No seas tú como ellos. Y muchas veces nos quejamos y contendemos con el Señor porque no nos gusta su trato. Y decimos: Señor, qué duro que es tu trato. Muchas veces nos quejamos porque sentimos que el Señor nos pone riendas y nos pone frenos y nos pone límites. Y nos dice no, 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 no. Pero ¿hemos pensado alguna vez si quizás nosotros somos como los caballos? ¿Nos hemos puesto a pensar sinceramente si realmente no somos nosotros los que estamos siendo como caballos? Entonces el Señor obligadamente nos tiene que poner rienda y freno para acercarse a nosotros. Él es nuestro amo, para que nos podamos acercar a nuestro amo. Dice otra traducción que hay que ponerle freno y hay que ponerle rienda para que no se aparte del camino. No seremos nosotros esos caballos. Contendemos con el Señor, discutimos acerca de su trato, de sus caminos, pero no sabemos que estamos siendo como caballos y que el Señor tiene que hacer eso sí o sí. Para muchas veces que no nos alejemos del camino o preservar nuestro corazón dentro de su presencia. El Señor dice: no seas tú como uno de ellos. En otras palabras, sosegate. Sosegate. Que haya sosiego en ti, en mí. Como dije anteriormente, el sosiego no tiene nada que ver con nuestra apariencia, sino miremos al joven rico. Conocemos esta historia que está escrita en Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante. El joven rico se fue de la presencia del Señor y él se fue triste. Y había todo un altercado en su corazón con Dios. Había todo un altercado, todo un desasosiego en su corazón. Porque él creyó que ya tenía todo ganado. Él creyó que era la mejor forma la que él traía. Y el Señor Jesús presentó su forma. Esta es la forma de ganar el cielo. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y ahí se presentó el problema. Porque no había sosiego en el corazón del joven rico. No había una actitud de humillación ante los mandatos del Señor. Había todo un altercado en su corazón con Dios. ¿Cómo voy a vender todas mis riquezas? Todo lo que ha sido mi vida hasta ahora, este hombre me pide que yo deje todo y que lo siga. ¿Cómo voy a hacer eso? Y empiezan allí las preguntas. ¿Será esto lo que tengo que hacer? ¿Será lo otro? ¿Será este el camino? ¿Cómo voy a hacer? Y cuestionamos a Dios. Había todo un altercado en él, en el joven rico. Jesús desea formarnos a su imagen
y semejanza. Pablo decía esto en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo desea ser formado en nosotros. Menos de nosotros y más de Él. El Señor Jesús está tratando con nosotros en este tiempo. Fíjese, tanto tiempo le hemos pedido al Señor que Él nos prepare para su venida, que Él nos prepare para estar con Él. Mucho tiempo y siempre le pedimos, Señor, prepáranos. ¿Y no es eso lo que está haciendo el Señor con nosotros? ¿No es eso lo que el Señor está haciendo, preparando nuestras vidas? ¿Por qué altercamos con Él entonces? ¿Por qué nos negamos? ¿Por qué nos resistimos? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos? Que el Señor escudriñe nuestros corazones en esta noche. Y ahora la pregunta nuevamente es, ¿sosegado o altercando? ¿Sosegado o altercando? ¿Tenemos ese sosiego delante de la presencia del Señor? Reconociendo que Él es mi formador, yo su formado. Reconociendo que Él es el alfarero, yo soy el barro. Que Él sabe el por qué, yo no lo sé. Reconociendo que muchas veces le cuestiono al Señor o alterco con Él. Y renunciando a todo eso. Podemos orar al Señor Jesús y pedirle ayuda al Señor en esta noche. Quizás tú eres o yo soy de los que estamos altercando con Dios. Como ya vimos, estamos en problemas. Y el Señor hace advertencias acerca de esto mediante su amor, mediante su disciplina y mediante su palabra. El Señor hace advertencia. Que sea nuestro deseo no cansar al Señor con esto. Y no generar cansancio en Él, sino generar una sonrisa en el Señor, alegría en su corazón, al ver que somos hijos sosegados. Ya nos ha tirado varias veces el Señor la oreja. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso, mejor que estemos sosegados ante su presencia y no altercando con Él. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú muestras tu amor mediante la disciplina también, mediante tu palabra. Señor, tu palabra es clara. Cuando tú dices que a tus hijos, los que son tus hijos, tú los disciplinas, Señor. Y hablas allí, Señor, cuántos versículos, cuántas palabras tan ricas, Señor, a base, Señor, de la disciplina, Jesús, que muchas veces y tantas veces y casi siempre no entendemos, Señor. Pero tú lo haces por amor, porque nos amas. Gracias, Jesús, gracias. Señor, en esta hora no queremos encontrarnos altercando contigo, discutiendo, luchando en nuestros corazones, Señor. Jesús, queremos que nuestros corazones haya reposo delante de ti, Señor. Que estén sosegados, tranquilos delante de ti, de tu guía, Señor. Jesús, que tu Espíritu Santo, Cristo, traiga, Señor, traiga luz a nuestras vidas. Que tú traiga posibilidad de arrepentimiento, Señor amado.
Que tú nos ayudes a cambiar de actitud, Señor. Que nos ayudes a cambiar de actitud. Señor, seguramente tú quieres mostrarte, tú quieres bendecirnos, Señor, pero a causa de esta actitud tú no puedes hacerlo. Tienes que confrontarnos, Señor, ayúdanos. Limpia nuestros corazones, Señor. Jesús, limpia nuestros corazones. No, que pueda haber vaciamiento en nuestra vida, Señor. No, que no haya nada de nosotros, Señor Jesús. Porque en realidad cuando hay mucho de nosotros es cuando ponemos en duda tus caminos, cuando ponemos en duda tus ordenanzas, Señor, cuando ponemos en duda lo que tú nos dices, es porque nuestro corazón está en otra parte, es porque nuestro corazón está en nosotros, Señor, y no en ti, no está escondido en Cristo. Nuestra vida no está escondida en Cristo cuando altercamos contigo, Señor. No, realmente que podamos tomar la actitud de Job, Señor, al finalizar allí, Señor. No, que él dijo, yo soy vil, ¿qué puedo responderte? ¿Qué puedo responderte, Señor, si yo no soy nada? Tú eres quien le da valor a nuestra vida, tú eres quien le da, Señor, esa sal, ese sabor a nuestra vida, Señor. Oh Jesús, ¿qué podemos responder, Señor? No, Señor Jesús, el joven rico tampoco halló respuesta ante tu petición, pero él se fue triste, Señor. Jesús, no queremos irnos tristes de tu presencia. No queremos tener un corazón sosegado, Señor. Ayúdanos, ayuda a la iglesia. Ayúdanos en este tiempo, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias que podemos contar contigo, Señor amado. Gracias. Gracias, Jesús. Bendiga a cada hermana que está ahí luchando, quizás en su corazón. Que podamos alimentar el Espíritu, que podamos alimentarnos de ti, Señor, para que no hayan altercados en nuestra vida, que no haya lugar para el altercado. Y si mi Señor lo dijo, si el alfarero lo dijo, si Él tomó esa forma, que esa forma sea, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y toda la gloria, la honra es para ti, Señor, recíbela. En el nombre de Jesús te adoramos, Cristo. Aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Amén, Cristo, amén y amén. Amén, queridos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para todos ustedes y que el Señor pueda ayudarnos a que cada día podamos estar sosegados en su presencia, podamos estar inmóviles, como se dice, ante sus mandatos y actuar conforme a lo que Él quiere, a lo que Él diga. Amén. Que el Señor le bendiga y pueda estarse conectando también en las diferentes transmisiones, las diferentes invitaciones que hace la iglesia para ustedes, para todos nosotros. Seguramente el domingo se va a estar transmitiendo también el mensaje de la palabra del Señor, sino también puede acercarse allí a la sede en Santa Lucía, en la calle La Madrid y Las Heras, los domingos a las 10 de la mañana, y si no también hay reuniones de oración los días lunes, martes y viernes a las 19 horas. Usted también puede acercarse allí para hablar con Dios, para entablar una comunicación con Él, para estar con el Señor junto con los hermanos. Sin nada más que decir, que el Señor le bendiga ricamente, que tenga buenas noches.